Dirigiéndose a la sección femenina del periódico El Tiempo de Bogotá, una humilde ama de casa declaraba que su gran problema consistía en que era una persona apática y solitaria, que nunca había podido formar amistades permanentes. Siempre había sentido temor al tratar con los demás. Adjudicaba esa inseguridad a la falta de cariño que había reinado en su hogar paterno. ¿Es este un caso aislado? Absolutamente no. Personas de las más diversas condiciones económicas y sociales viven enfermas de soledad. ¿Te sientes cada vez más solo o sola a medida que pasan los años? ¿Existe algún remedio eficaz para un corazón solitario? Y sobre todo, ¿ha hecho Dios provisión para tales casos? Hay quienes piensan que en este siglo de multitudes, en que millones de personas pululan en las inmensas ciudades, no corresponde hablar de soledad. Alguien dirá que el ser humano es parte de una multitud que no está quieta ni un solo instante, que se mueve continuamente a su alrededor. Y esa multitud lo arrastra, lo lleva, lo atrae y nunca le permite estar solo. Pero quien opine así estaría completamente equivocado o equivocada. Como bien se ha dicho, se puede estar solo en medio de las más grandes multitudes. Hay quienes se abstraen de tal forma de todo lo que ocurre a su alrededor que para ellos es como si no ocurriera. Y otros se han sentido tan golpeados en la vida que lo que los rodea los ha dejado prácticamente, o mejor dicho, lo que los rodea los ha dejado sin existencia. Parece que no existe lo que los rodea. Y pueden hallarse en la ciudad más populosa del mundo. Pueden ser arrastrados físicamente por las multitudes, pero ellos, su corazón, su mente, se hallan completamente ajenos a todo lo que ocurre. ¿Sabes que es posible que el dolor por el que han tenido que atravesar haya sido tan agudo, tan devastador? Los seres humanos pueden haber sido tan rudos con ellos, que realmente es como si para su conciencia, para su sensibilidad, todo hubiera dejado de existir. ¿Te has sentido así alguna vez? El ruido no va más allá de los oídos, no llega al alma. Y están solos, definitivamente solos, dolorosamente solos. Bueno, el salmista David, que sufrió en su propia carne la ruda perversidad de los seres humanos y que supo acerca de la soledad mucho más que cualquiera de sus contemporáneos, en cierta oportunidad se comparó a sí mismo como el búho de las soledades. Y agregó lo que dice Salmo 102:7. Soy como el pájaro solitario sobre el tejado. No era como el pájaro que revoloteaba alegremente en la bandada de sus congéneres. Era el ave solitaria que sobre el tejado de una casa estaba dando la impresión de ser la viva imagen de la desolación y del vacío. Por supuesto, hay más de una clase de soledad. Por ejemplo, la soledad creadora a la que nos referiremos dentro de un instante. Pero hay otra soledad, la soledad deprimente, la soledad torturante, que es la cual se vuelve más pesada para el corazón que el mismo plomo. El corazón solitario, amigo y amiga, por la angustia que tiene, a veces se vuelve esa angustia de proporciones inmensurables. Parecería ser que se ensanchara en cualquier dirección hasta crecer y carecer de límites. Y dentro de esa soledad, dentro de ese vacío, el salmista dice que uno puede ser como un pájaro sobre el tejado o como un pájaro herido en las alas en medio de la selva cargada de silencio espeso y torturante. Ahora, no caigamos en el error de suponer que donde hay algarabía no hay soledad. ¿Sabes que con frecuencia la algarabía, el parloteo, la risa, la carcajada es nada más que un manto con el que alguien trata de cubrir su propia soledad? O una barrera que se pone frente a los demás para que no perciban el verdadero estado del corazón. Es más, yo diría que a veces la causa del aislamiento está en la falta de recursos, en las estrecheces económicas que tan cruelmente nos hieren.
En otros casos, son los apetitos humanos, la ambición, la avaricia, el amor al dinero, el amor propio hipersensible que mantiene en nosotros un estado de antagonismo contra todos los que nos rodean. O la causa de nuestra congoja y de nuestro vacío pudiera ser una enfermedad que nos hiere de día y de noche, que se hace definitivamente crónica y que poco a poco nos acerca al fin. ¿No es acaso esa la condición de muchos dolientes y ancianos que están recluidos en hospitales o asilos donde prácticamente no reciben ninguna visita? Pero la soledad más angustiosa, la más desesperante, la que conduce al ser humano a sentirse tremendamente solo, es la que sufre quien abandona a Dios. ¿Escuchaste bien? Es la soledad de quien abandona a Dios. Es la que se manifiesta en el corazón humano que carece de fe en el Todopoderoso, equivocando el camino, negándose a aprender la lección que hay en todo lo que nos rodea y en todo lo que nos ocurre. El corazón se endurece, se va dejando ganar por la indiferencia moral y espiritual y por fin abandona a Dios, como olvidando la verdad fundamental, que sin nuestro Padre Celestial no somos absolutamente nada. Y usando las palabras del apóstol Pablo, nos sentimos como extranjeros a los pactos de la promesa. Y en esa condición nos hallamos solos, totalmente solos, ajenos a la flor y a la brisa. Somos, usando la figura que usa San Judas, como nubes sin agua. Es decir, carecemos de peso, no tenemos la suficiente gravidez como para poder derramarnos sobre la tierra que espera ávidamente el agua que podríamos darle. Somos solo nubes llevadas por el viento. Pregunto, ¿te has sentido solo, sola totalmente en el pasado? Y quizás también te sientes así hoy. Para solucionar tal condición, hay solamente una posibilidad: llenar la vida y el alma de la presencia vivificadora de Jesús de Nazaret. Porque no hay soledad más abrumadora, más deprimente y más infructuosa que la que se sufre por no tener a Dios con nosotros. Si Él no está en nuestra vida, ¿con qué cosa humana llenaremos ese vacío? Nada puede ocupar nuestro corazón el lugar que le corresponde al Creador. Y cuando Él no está con nosotros, todo se vuelve tinieblas y oscuridad. Por eso, si el Señor Jesús llama a la puerta de tu corazón vacío, abre para que entre y lo ilumine totalmente. Con Él penetrará en tu vida aire fresco, luz, esperanza y alegría. Debemos recordar las palabras de Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, que nos dice, es una invitación maravillosa. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y si Dios está conmigo, Dios está contigo, jamás te sentirás atacado por ninguna clase de soledad deprimente. Por el contrario, comenzarás a vivir de verdad. Amigo y amiga, ¿es que la soledad es siempre depresiva? ¿Es siempre una situación negativa? No. Cuando buscamos la soledad porque necesitamos aislarnos de los demás para encontrarnos con nosotros mismos, cuando con la ayuda de Dios debemos analizar nuestro corazón y comprobar su estado y decidir un curso de acción, entonces sí, la soledad es creadora, es productiva y es un factor de bien y de éxito. En este caso, no hemos sido lanzados a esa soledad como quien cae en un abismo. No somos la hoja que el viento arranca del árbol. Cuando comprendemos nuestra profunda necesidad de algo que nos eleve por encima de nosotros mismos, que nos haga mejores, que nos dé fortaleza frente a las luchas de la vida, cuando al ser sacudidos por un problema para el cual no tenemos solución, comprendemos que debemos buscarla en aquel que tiene todas las soluciones y no retraernos de cuanto nos rodea
para elevar nuestros pensamientos a Dios y pedirle el consejo y la ayuda que necesitamos. Es así, puede ser una soledad de salvación. Ahora, la soledad creadora, si recuerdas la historia, envolvió a Moisés en el desierto de Madián. Él por 40 años había estado rodeado por las presiones y halagos de la corte de Egipto. Había absorbido la ciencia, la filosofía y el arte militar, todo de esa corte pagana, y fue considerado por Faraón como el sucesor del trono. Pero en una hora crucial, y acostumbrado a depender del uso de la fuerza, Moisés mató a un egipcio para iniciar la revolución libertadora en favor de la esclavitud del pueblo de Israel. Su crimen fue descubierto y Moisés tuvo que huir. Ahora trata de imaginarte, del pedestal de la corte, este gran caudillo llegó como un fugitivo al desierto de Madián, donde se convirtió en un humilde pastor de ovejas. Quizá al principio lloró lágrimas de desesperación. Aparentemente había fracasado miserablemente. Sus primeros 40 años habían sido totalmente inútiles, sin ningún valor. Su vida, sus ambiciones y su futuro estaban destrozados. Pero poco a poco, a medida que fue serenándose, a medida que la voz del silencio con que Jehová Dios hablaba fue llenando su corazón, comenzó a entender el lenguaje sin palabras, pero más elocuente que 1000 discursos, con el que el Todopoderoso le hablaba en esa soledad. Por un instante, vayamos con nuestra imaginación al pie de Monte Sinaí, o Monte de Horeb, como se lo denomina en la Biblia. Contemplemos la escena descrita en Éxodo capítulo 3, versículo 1. Moisés apacentaba las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Un día llevó las ovejas a través del desierto y llegó a Horeb, el monte de Dios. Como notamos, en medio de la mayor monotonía y en medio de la soledad, Moisés se encontraba en la vastedad del desierto, cumpliendo la difícil y paciente tarea de un pastor de ovejas. Pero de pronto ocurrió algo extraordinario. El texto sagrado dice en Éxodo 3, 2 y 3, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, porque causa la zarza no se quema. Y cuando Jehová vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Viendo que Jehová lo iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque en el lugar donde tú estás, tierra santa es. Sabes, seguramente esta demostración de humildad y reverencia abrió el camino para que Dios compartiese con Moisés los planes gloriosos que tenía para su vida. Y ese Dios, en medio de la soledad del desierto, le habló a Moisés desde una zarza y le dijo lo siguiente, Éxodo 3, 7 y 8. He visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he descendido a libraros de la mano de los egipcios. En estas palabras de Jehová Dios habrán sido motivo de inmenso regocijo para Moisés. En el reloj de Dios había llegado el momento de que el pueblo de Israel fuese librado de la terrible esclavitud. Pero escucha esto. Después de este anuncio sensacional, Dios le dijo a Moisés algo verdaderamente increíble. Y la Biblia lo registra en el versículo 10 de Éxodo capítulo 3. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Moisés no podía creer que Dios lo estuviese llamando para emprender esa tarea gigante. Él se sentía un simple pastor de ovejas, que por 40 años había recorrido los caminos polvorientos del desierto. A su criterio, él era totalmente incapaz de enfrentar el poderío y la gloria del faraón.
no puedo aceptarse, dijo Moisés. Sin embargo, estaba equivocado. Dios era el que lo estaba llamando. Y aunque Moisés no lo sabía ni entendía, en virtud de la providencia divina, a los 80 años de edad, escucha bien, 80 años de edad, él estaba iniciando la más gloriosa etapa de su vida. El gran maestro y todopoderoso Dios había colocado a Moisés nada menos que por 40 años en la Universidad del Desierto. ¿Sabes que esta universidad todavía existe hoy? Es la escuela de las pruebas, la escuela del sufrimiento y la soledad. Es la escuela donde pareciera que Dios está muy lejos de nosotros. Esa escuela puede significar una enfermedad prolongada, un chasco o fracaso sentimental, un serio revés financiero o un repetido fracaso en nuestros planes de estudio. Pero en la soledad de nuestro desierto es cuando Dios nos habla, es cuando Dios nos protege y es cuando Dios nos está modelando para la eternidad. Y aunque no siempre nos demos cuenta del amante y poderoso Dios que Él vela por sus hijos al atravesar por el desierto de la vida, la verdad es que Él vela por ti, Él vela por mí, así como veló por Moisés y durante esos largos años y difíciles años en la soledad de ese desierto. La pregunta es, ¿qué lecciones tuvo que aprender Moisés en el desierto de Madián? Allí en la soledad, como un sencillo pastor de ovejas, Moisés llegó a ser paciente, reverente y humilde. Antes, en la corte egipcia, era seguro de sí mismo, orgulloso, soberbio. Se creía capaz de hacer cualquier cosa. En el desierto, en cambio, se volvió tímido y dispuesto a oír y seguir la voz de Dios. Fue la época en que aprendió a ser nadie. ¿Sabes? Hay personas que han dicho que la vida de Moisés se divide en 3 etapas. Pasó los primeros 40 años de su vida en el desierto pensando que era alguien. Luego 40 años dándose cuenta que no era nadie. Y los últimos 40 años dándose cuenta de lo que Dios puede hacer con nadie. Así que Dios lo llama para liberar a Israel de la esclavitud. Y ahora por fin, dependiendo totalmente de Dios y sus promesas, Moisés aceptó el llamado divino para que Dios lo usara como libertador de Israel. Los 40 años vividos en la soledad del desierto lo habían transformado. Ahora recordemos también a Saulo de Tarso. En una etapa de su vida, su pasión dominante fue perseguir a la iglesia de Dios. Para él, esta nueva enseñanza del Nazareno atentaba contra la esencia del judaísmo y por lo tanto sus seguidores debían ser exterminados. Y como severo fariseo, Saulo ignoraba las enseñanzas de Jesús, que consideraba una loca fantasía. Y por eso tomó parte en el martirio de Esteban. Y poco después, con toda autoridad y cargo de odios y amenazas, inició el histórico viaje a Damasco. Cuanto más alto se había encaramado en la torre de su propio orgullo, cayó de pronto por tierra y quedó ciego. Y ciego entró en la ciudad de Damasco, donde se vio obligado a una soledad que no había conocido nunca antes. Pero fue una soledad creadora, que le permitió meditar sobre su vida y la obra equivocada que había estado realizando. Y como consecuencia, entregó totalmente su corazón a Jesucristo, por quien vivió y por quien finalmente murió. Sí, Jesús de Nazaret vivió aparte del mundo durante 30 años. A veces, voces suspicaces preguntaban, ¿dónde pasó Jesús? O pregunta, ¿dónde pasó Jesús los primeros 30 años de su existencia? ¿Dónde? Bueno, Él pasó en el tranquilo silencio de Nazaret, en el estudio de la voluntad de su Padre, en oración, en comunión con la palabra de Dios. Vivió muy adentro de su propio corazón, donde resonaban las palabras del Padre Eterno, sin que su sonido y su significado fueran enturbiados por las voces de los hombres o el ruido de las cosas. Y ya en cumplimiento de su ministerio, Cristo Jesús nos dio un ejemplo que vale la pena imitar. Más de una vez se apartó de la muchedumbre,
Se apartó hasta de los mismos discípulos y buscó la más completa soledad para meditar y para orar a su Padre Celestial. Y en esos momentos de soledad creadora, recibía tanto el poder del cielo para seguir haciendo frente a quienes, obstinados y pecaminosos, no comprendían que al luchar contra Él, luchaban contra Dios. Amigo y amiga, cuánto bien nos haría a todos enriquecer la vida con un poco de soledad creadora. Vivimos muchas veces aturdidos por el ruido mundanal. Casi no hay lugar para recogerse en un sereno diálogo con Dios. El tráfico en las carreteras, seamos realistas. El disturbio en las calles, el tráfico en las calles, en las grandes ciudades. Todo eso se hace cada vez más tenso y peligroso. La radio, la televisión, el internet, voces, situaciones que se envuelven como un torbellino, imágenes, sonidos. Parece que ya no hay tiempo siquiera para elaborar todo esto. Y en medio de esto, nuestra mente y corazón imploran que nos apartemos de los afanes de la vida y que nos retiremos al silencio para contemplarnos con los ojos con que nos ve Dios y que nos miramos con la medida de su verdadero carácter o su divino carácter. Yo quisiera decirte algo claro que viene de mi corazón y que viene del corazón de Dios a tu corazón. El remedio para nuestra soledad es solo uno, que ya hemos señalado antes: poblar nuestra vida de fe y confianza en Dios. Porque en realidad, en las horas de soledad angustiosa por las que a veces se pasa, lo que uno sin saberlo está buscando es a Dios. Permitamos que entre en nuestro corazón, que llene nuestra noche de estrellas y que la embellezca y la ilumine. Practiquemos el sano optimismo y la gratitud cristiana que nos permite superar toda adversidad. Sí, amigo y amiga, solo el Dios eterno e infinitamente bueno puede eliminar de nosotros cualquier soledad enfermiza. Por eso dice el profeta Isaías, refiriéndose al ser humano, en Isaías capítulo 51, versículo 3, estas hermosas palabras. Isaías 51, 3. Ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. ¿No es esta una promesa alentadora? Que esa pueda ser nuestra experiencia, que con la presencia de Dios en nuestro corazón, nuestra vida se pueble de belleza, de luz, de amor, de esperanza, de serenidad y del cielo. Que una de nuestras más grandes satisfacciones sea iluminar la senda de los demás y ayudar a nuestros semejantes que atraviesan horas difíciles. ¿Quisieras acompañarme en oración? Mientras le pedimos a Dios que esa soledad que a veces nos deprime pueda ser llena de su presencia, porque entonces habremos descubierto el secreto de la felicidad, no solamente aquí, sino por la eternidad. Acompáñame en oración. No tienes por qué estar más solo. Jesús está a tu lado. Padre Celestial, te damos gracias que no estamos solos. Si nuestros ojos fuesen abiertos al mundo invisible, veríamos cientos y miles de ángeles que están continuamente alrededor de tus hijos, alrededor de aquellos que están pasando por momentos de depresión, momentos de soledad. Y esa presencia es real. Tu palabra lo explica, lo dice claramente. Abre nuestros ojos a las realidades eternas. Que quitemos nuestros ojos de nosotros mismos y los fijemos en aquel que sí puede iluminar nuestras vidas, darnos sentido y traer soluciones permanentes. Si en este momento hay alguien, seguramente lo hay, que está pasando por una soledad y está abrumado, aún en medio del ruido, aún en medio de las multitudes y en grandes ciudades o pequeñas,
pedimos que vengas a ese corazón en esta hora. Pido, Dios, que vengas a traer vida, luz. Vengas a llenar ese corazón de la paz que solamente el cielo puede dar. Permite que esa vida pueda ser restaurada. Ven no solamente a tomar ese corazón, ven a abrazarlo en esta hora, esa persona que te necesita. Sabemos que lo harás. Y gracias por hacer provisión para cada una de nuestras necesidades. Hay bálsamo divino en tu palabra. Hay bálsamo en Jesús. Gracias por hacer provisión para nuestro caso. Gracias por contestarnos. A ti nos encomendamos. Devuélvenos todo lo que el diablo nos ha robado. Nos ha robado la vida eterna, nos ha robado la felicidad, nos ha robado el gozo. Ha robado todo. Queremos mirar a Jesús, escuchar su voz, para tener todo de regreso lo que hemos perdido. Bendícenos. Sabemos que lo harás. En el nombre de Jesús. Amén. Amigos, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos. Esperamos que el programa de hoy haya sido una bendición en tu vida. Te invitamos a continuar estudiando la palabra de Dios y también viendo esta serie Bálsamo Divino y animando a otros para que vean esta serie. Tal vez esa persona que está en necesidad o ese compañero de trabajo, ese familiar, necesita unas palabras que vienen del corazón de Dios a nuestro corazón. Dios te bendiga. Tú vales mucho para Jesús. No te desanimes. Las cosas han de terminar bien. Y recuerda, la palabra de Dios debe llenar tu vida. Jesús debe llenar tu vida. Nunca te arrepentirás, porque tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Dios te bendiga.